En la fiesta de cumpleaños de mi papá, mi etiqueta decía, la decepción. Mi madrastra se rió. Bueno, es verdad. Así que me puse de pie, choqué mis copas y dije, me gustaría brindar por la última vez que me verán. Papá se atragantó, pero el verdadero shock llegó cuando salí por la puerta y dejé atrás una final. Mido 32 pies, y si le preguntaras a mi papá, probablemente te diría que soy su mayor decepción. No porque tenga problemas con la ley, no porque esté sin trabajo, no porque haya hecho algo realmente malo, sino porque elegí vivir mi vida en mis propios términos. En lugar de seguir su plan para mí, mi papá, James, es el tipo de hombre al que le gustan las cosas a su manera. Siempre ha dado mucha importancia al control de las apariencias y sobre todo a la lealtad familiar, siempre y cuando esa lealtad lo beneficie. Cuando mis padres se divorciaron, yo tenía 10 años. No fue un divorcio feo, al menos no externamente. Pero mi papá se mudó rápido. Don, en un año se volvió a casar con Stephanie, una mujer que tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, Hunter y Olivia. Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Realmente lo intenté. Era solo una niña y quería que mi papá fuera feliz. Stephanie era agradable, de esa manera falsamente dulce, demasiado entusiasta en público, siempre haciendo alarde de cómo intentaba integrar a la familia, me abrazaba demasiado fuerte y decía cosas como, sé que vamos a ser mejores amigos, pero a puerta cerrada se hizo bastante claro que solo tenía una prioridad, sus propios hijos. Mi papá, que siempre había estado involucrado en mi vida antes, de repente tuvo nuevas prioridades. Pasó de ser mi papá a ser el papá de ellos. Al principio eran cosas pequeñas, como perderme mis partidos de fútbol, pero nunca perderme Hunters, olvidarme de recogerme de la escuela, pero siempre llegar a tiempo al recital de baile de Olivia. Luego, la situación se intensificó cuando tenía 14 años. Se esperaba que los cuidara, que los ayudara con las tareas que nunca tenían que hacer, y que actuara como una buena hermana mayor mientras se salían con la suya en todo. Si alguna vez me quejaba, mi papá suspiraba como si lo estuviera agotando y me decía que necesitaban más atención. Eres mayor, sé madura. Stephanie, por otro lado, tenía un enfoque más directo, simplemente me llamaba egoísta. La gota que colmó el vaso fue cuando mi papá vació la cuenta de ahorros que mi mamá había abierto para mí. Dinero que se suponía era para mi matrícula universitaria. Mi mamá luchó duro en la corte para recuperar ese dinero, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Estaba furiosa. Apenas hablé con él durante mi último año de preparatoria, y cuando me fui a la universidad, la cual pagué por mi cuenta. Solo volví para las vacaciones ocasionales. Pasaron los años y mi relación con él nunca se recuperó del todo. Todavía recibía invitaciones a eventos familiares, pero siempre la sentía más como una obligación que como un esfuerzo real por verme. Podía notar que para mi papá y Stephanie, yo solo era la niña difícil que se negaba a jugar a la familia feliz. Hunter y Olivia, por otro lado, eran los niños de oro, lo que me lleva a la fiesta de cumpleaños de mi papá. Stephanie estaba organizando una gran fiesta para él. Una de esas exageradas en las que invitas a todos los que conocemos. No planeaba ir, pero mi tía, una de las pocas familiares que todavía estaba de mi lado, me convenció de que solo pasara un rato. Dijo que tal vez las cosas habían cambiado. Spoiler, no habían cambiado. En el momento en que entré, sentí esa tensión familiar no deseada. Personas que no los había visto en años estaban allí, pero en lugar de saludos cálidos recibía sentimientos corteses. Las conversaciones fluían a mi alrededor, pero nadie me incluía realmente. Vi a mi padre al otro lado de la habitación, riéndose con algunos viejos amigos, pero cuando sus ojos se posaron en mí, su sonrisa parpadeó por medio segundo como si estuviera sorprendido de que realmente apareciera. Ya me estaba arrepintiendo de haber venido cuando noté una pequeña mesa cerca de la entrada. Tenía etiquetas con nombres. Stephanie había hecho esto antes en eventos pasados, alegando que ayudaba a la gente a socializar. Era lo suyo. La mayoría de las etiquetas eran normales. Tío Mark, prima Rachel, vecino Tom. Y entonces vi la mía y me congelé porque mi etiqueta no solo decía mi nombre, decía algo más, algo que me revolvió el estómago. La recogí mirándola y desde el otro lado de la habitación escuché una risa familiar.
Steph me estaba mirando con una copa de vino en la mano y una pequeña sonrisa divertida en su rostro. Apreté la etiqueta con el nombre entre mis dedos. El calor subía por mi pecho. Esto no iba a salir como ella pensaba que lo haría. Me quedé allí parado un momento agarrando la etiqueta entre mis dedos, mi cerebro tomando un segundo extra para procesar lo que estaba. Mirándolo tenía mi nombre, pero debajo en letras más pequeñas alguien había escrito: la decepción al principio. Pensé que tal vez era algún tipo de broma, alguna broma horrible y de mal gusto, tal vez un primo, tratando de ser gracioso, tal vez una confusión desafortunada. Pero luego la escuché reír Stephanie, miré hacia arriba, y la encontré al otro lado de la habitación parada cerca de la barra bebiendo su vino como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Nuestros ojos se encontraron, y esa lenta sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Pude sentir mi pulso en mis oídos. Algunas personas me habían notado allí parada, un par de miradas en mi dirección. Nadie dijo nada, pero podía sentir el peso de la expectativa. Casi podía oír las palabras que no decían. No montes una escena. Respiré hondo y volví a dejar la etiqueta con el nombre en la mesa. La alicé, alineándola perfectamente con las demás por un segundo. Casi me reí. Por supuesto. Ella hizo algo así. Esto era clásico de Stephanie. No un insulto directo. No algo lo suficientemente descarado como para que la gente la criticara de inmediato, pero algo lo suficientemente sutil como para que, si reaccionaba, pareciera el problema. Debería haber sabido en el momento en que crucé la puerta que algo así venía. Una mano me tocó el hombro, y me giré para ver a mi tía. La única persona en esta familia que realmente me había entendido. Sus cejas estaban fruncidas, sus labios apretados en una línea apretada. Había visto la etiqueta con el nombre. Sus ojos se dirigieron a Stephanie. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Forcé una sonrisa forzada. Sí, dije que estoy bien, pero no lo estaba. Estaba agotada. Agotada en una forma que ni siquiera sabía cómo describir, porque esto no era nuevo. Ni siquiera era lo peor que había hecho. Esto era solo lo último en un largo patrón de asegurarme de siempre saber cuál era mi lugar. Debería haberme ido en ese momento. Debería haberme dado la vuelta e irme. Pero algo dentro de mí me decía que no. Esta vez no. Así que en lugar de eso, respiré hondo, cuadré los hombros, e hice algo que sabía que los pillaría desprevenidos. Sonreí con una sonrisa muy fácil, como si nada hubiera pasado. Entonces cogí una copa de champán de un camarero que pasaba, la choqué ligeramente con la uña y me giré hacia la sala porque si Stephanie quería un espectáculo, yo iba a dárselo. Levanté la copa ligeramente, sintiendo el peso de la sala moverse cuando algunas personas miraron en mi dirección. Todavía no había montado una escena, pero el suave tintineo de mi uña contra el cristal había llamado la atención lo suficiente como para hacer que Stephanie dudara una fracción de segundo antes de tomar otro sorbo lento de vino. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si intentara averiguar qué estaba haciendo. Dejé que el momento se alargara un poco más de lo necesario, como si estaba pensando en hacer un brindis antes de negar levemente con la cabeza y darme la vuelta, adentrándome en la fiesta. No iba a darle la satisfacción de reaccionar. Todavía no. La fiesta en sí era exactamente lo que esperaba. Abarrotada, demasiado pulida, con un catering caro y una decoración cuidadosamente seleccionada. Stephanie se había esforzado al máximo, como siempre, porque todo en su vida tenía que ser una actuación. No se trataba solo de celebrar el cumpleaños de mi padre. Se trataba de presumir, de asegurarse de que la gente supiera lo perfecta que era su vida, lo amados que eran ella y mi padre, el éxito que habían alcanzado sus hijos, no yo. Hunter y Olivia ya estaban en el centro de la sala, rodeados de un pequeño grupo de familiares que asentían, mientras Olivia hablaba con entusiasmo de su próxima boda, y por supuesto, papá pagaría todo, ella decía con una sonrisa mientras hacía girar el enorme diamante en su dedo. Queríamos algo de buen gusto, ya sabes, una boda realmente elegante, no uno de esos desastres de Pinterest de mal gusto. Contuve una risa. Olivia siempre había sido así, pulida, ensayada, la cantidad justa de egocentrismo para asegurarse de que todo
Giraba a su alrededor sin parecer demasiado obvio. Hunter, mientras tanto, estaba apoyado en la barra asintiendo mientras algunos viejos amigos de mi padre lo felicitaban por su nuevo trabajo, que estaba segura no se había ganado en realidad. Hunter nunca había trabajado por nada en su vida. Todas las oportunidades le habían sido entregadas. Cada error había sido corregido silenciosamente por mi padre. Estuve a punto de acercarme e insertarme en la conversación solo para verlos retorcerse. Pero antes de poder hacerlo, escuché la voz de mi padre. «Ah», dijo. Y cuando me giré, ya se dirigía hacia mí con una bebida en la mano. Su expresión cuidadosamente neutral. No pensé que fueras a venir. Sonreí, pero no era una sonrisa real. No me lo perdería. Asintió mirando la habitación que nos rodeaba antes de volver a mirarme. «¿Has estado ocupado?» He oído que ahí estaba. De una manera educada y cuidadosa, evitó preguntarme nada sobre mi vida como siempre lo hacía. Asentí. «Sí, ha sido bueno. Compré una casa el año pasado». Levantó ligeramente la ceja. «¿Una casa?» «Sí». Tomó un sorbo de su bebida. No preguntó nada más. Eso era lo que pasaba con mi padre. Odiaba cuando hacía algo que le impedía verme como el fracaso que siempre pensó que sería. Cada vez que hacía algo por mi cuenta, sin su dinero ni su ayuda, desmantelaba la narrativa que había construido a mi alrededor. La de que estaba perdida, egoísta e inmadura. No le gustaba eso. Prefería mucho más la versión de mí. Podía negar con la cabeza ante la versión de la que podía hablar con tono compasivo cuando la gente preguntaba por mí. Podía sentirlo buscando algo que decir, algún tipo de indirecta sutil. Pero antes de que pudiera, la voz de Stephanie cortó la conversación como un cuchillo. «Bueno», dijo, poniéndose a su lado. Su sonrisa, toda dientes. Al menos por fin hizo algo responsable. Y así, sentí que el calor me subía al pecho de nuevo. Me giré hacia ella y estaba radiante como si estuviera tan feliz de verme. Conocía esa mirada. La había visto cientos de veces antes. Stephanie era el tipo de persona que podía insultarte en tu cara, y si te enojabas, eras el problema. Ella solo estaba bromeando. Eras demasiado sensible. Debería haberme ido. Debería haberlo dejado pasar, pero no lo hice. Porque algo sobre esta noche, sobre todo esto, me estaba sentando mal. Tal vez era el nombre Tech. Tal vez era el hecho de que mi papá apenas me había hablado antes de encontrar una manera de ignorarme. Tal vez era la forma en que toda la habitación estaba llena de gente, que nunca había sido realmente mi familia. Fuera lo que fuera, estaba harto. Me giré hacia Stephanie ladeando la cabeza. «Ligeramente sabes que iba a dejarlo pasar», dije muy ligero, «pero tengo que preguntar de quién fue la idea de la etiqueta con el nombre». Vi el destello de algo cruzar su rostro solo por una fracción de segundo. «Oh, vamos», dijo riendo. «Siempre te tomas las cosas tan personalmente». Fue gracioso, asentí. «¿Verdad? Graciosísimo». Se encogió de hombros sorbiendo su vino. «Sabes, si pasaras menos tiempo enojada, todo el tiempo tal vez lo estarías». Levanté un dedo interrumpiéndola. «De hecho», dije, voz tranquila, «creo que tienes razón». Sus ojos se entrecerraron. «Un poco sobre qué tal hacer una broma», dije girando ligeramente, levantando mi copa, «porque ahora que lo pienso yo también tengo una broma». Ella parpadeó pillada con la guardia baja. Mi padre se movió incómodo a su lado y entonces sonreí lento. «Fácil, me gustaría hacer un brindis». Y así la habitación empezó a quedarse en silencio, no de golpe, no inmediatamente, pero la conversación empezó a apagarse, a medida que la gente se giraba hacia mí curiosa, porque a la gente le encanta el brindis, especialmente uno inesperado. Pude sentir a mi padre tenso a mi lado. Stephanie soltó una pequeña risa, cambiando su peso como si estuviera tratando de sacudirse. Me quito de encima. «Oh, vamos. No tienes que hacerlo». Levanté una mano, todavía sonriendo, «no, en serio. Insisto». El peso de la habitación cambió a medida que más gente se giraba hacia mí. Murmullos curiosos. Ondulando entre la multitud, algunos invitados tomaron sus bebidas listos para disfrutar de lo que asumieron que era solo un brindis alegre. No tenían idea de lo que venía la sonrisa de Stephanie.
Se había tensado en los bordes, pero ella seguía fingiendo calma, todavía aferrándose a la idea de que yo era la misma persona que siempre había conocido, la persona que se tragaba cada insulto que dejaba pasar, las cosas que nunca se defendía realmente mi padre. Por otro lado, no estaba tan sereno. Él me conocía mejor que ella. Su agarre en su copa se apretó, y por primera vez en toda la noche, me miró directamente, no a través de mí, ni a mi alrededor, sino a mí. Dejé que el silencio se alargara un poco más, dejando que la anticipación creciera. Antes de finalmente levantar mi copa por mi padre, comencé con mi voz ligera, casi conversacional, y por Stephanie. Por supuesto, porque sin ellos, no creo que hubiera aprendido una de las lecciones más valiosas de mi vida. Hice una pausa tomando un sorbo lento de mi champán. Stephanie soltó una pequeña risa entrecortada. Oh, chico. Aquí vamos. Algunas personas rieron entre dientes. Pensaron que este era Banner. Pensaron que estaba a punto de decir algo autocrítico. Tal vez burlarme de mí mismo, suavizar las cosas como siempre lo hacía. Sonreí, no en serio, lo digo en serio, porque creo que a menudo aprendemos más de las personas que nos desafían, ¿no? Volví mi mirada hacia mi padre. Papá, tú siempre me dijiste que la familia se supone que se fortalece mutuamente, que debemos apoyarnos unos a otros, celebrar los éxitos de los demás. La garganta de mi padre se movió mientras tragaba su agarre, apretando su bebida. Él no me gustó a dónde iba esto, y solía creer que continué. Realmente lo hice, pero luego, en algún punto del camino, me di cuenta de algo. La habitación estaba casi completamente en silencio ahora. Los dedos de Stephanie estaban tan fuertemente apretados alrededor del tallo de su copa de vino que me pregunté si se rompería. Puse mi vaso suavemente sobre la mesa. A mi lado me di cuenta de que para algunas personas, el apoyo solo existe cuando encajas en la versión de ti mismo que quieren. Que seas que mientras interpretes el papel que han escrito para ti, ya seas el niño de oro o la oveja negra, te mantendrán justo donde te necesitan. Y si te sales de ese papel, exhalé bruscamente negando con la cabeza. Bueno, ahí es cuando te muestran cómo se sienten. Realmente escuché algunos cambios incómodos en la multitud, la gente mirándose entre sí. Olivia miraba a mi padre esperando ver su reacción. Antes de decidir cómo debería sentirse, vi a Hunter, sonriendo como si todo esto fuera solo entretenimiento para él, y Stephanie seguía sonriendo, pero sus nudillos estaban blancos. Solía pensar que si me demostraba a mí mismo, si trabajaba duro, si tenía éxito, si seguía las reglas, me verías diferente, dije, mi voz más suave ahora, pero no menos firme. Pero ahora lo entiendo. Nunca se trató de mí. Nunca se trató de lo que hice o no hice. Stephanie abrió la boca probablemente para interrumpirme, pero no la dejé. Volví mi atención de vuelta con mi padre, porque al final del día se suponía que nunca tendría éxito. ¿Era yo? Su expresión parpadeó solo por un segundo. Dejé que eso flotara en el aire antes de exhalar, echando los hombros hacia atrás, pero lo hice. Construí algo para mí. Hice una vida que no tiene nada que ver con esta familia, y déjame decirte que ha sido la cosa más pacífica y satisfactoria que he hecho. Podía ver las preguntas formándose en los rostros de la gente, la duda, la curiosidad, porque no tenían idea de lo que estaba hablando. Había terminado de dejarlos creer la versión de mí que Stephanie y mi padre habían creado cuidadosamente durante años. Stephanie soltó otra risa fuerte, tratando de recuperar el control de la habitación. Oh, vamos. Esto es ridículo. Es solo una etiqueta con nombre. Volví mi mirada hacia ella. Tienes razón, dije suavemente. Lo es, pero también es un patrón. Toda una vida de momentos como este. Pequeñas indirectas, pequeñas bromas, pequeñas formas de recordarme que no importa lo que haga. En tus ojos, siempre seré la decepción. Mi padre finalmente se aclaró la garganta, dando un paso adelante ligeramente. Eso es suficiente. Sostuve su mirada de frente. Oh, estoy de acuerdo. Es suficiente. Y entonces, antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba pasando, volví a coger mi vaso, lo levanté ligeramente, dejando que el peso de mis siguientes palabras se asentara sobre la habitación. Hasta la última vez que me veréis. El silencio era ensordecedor. Mi padre se puso rígido.
La mandíbula de Stephanie en realidad cayó ligeramente antes de que la cerrara de golpe. Alguien en la parte de atrás murmuró: «¿Espera qué?». Y entonces, sin decir otra palabra, dejé mi vaso, giré sobre mis talones y caminé hacia la puerta. Podía sentir que me observaban. Podía sentir el pánico empezando a colarse porque esto no era como las otras veces. Eché un último vistazo atrás antes de cruzar la puerta, y por primera vez en mi vida no sentí que me alejaba de una pelea. Caminaba hacia algo, hacia la libertad, hacia la paz, hacia la vida que he estado construyendo. Lejos del drama que siempre había definido a mi familia, cuando salí respiré hondo el aire fresco de la noche llenando mis pulmones. Se acabó. Había cortado lazos como debería haberlo hecho hace años. Ya no había más fingir. Ya no más intentar ganar la aprobación de gente que nunca se había preocupado por mí, a menos que encajara en su imagen de lo que yo se suponía que debía ser. Conduje a casa esa noche en silencio, sintiendo un peso levantarse de mis hombros con cada milla, pero incluso mientras estaba sentado en mi tranquila sala de estar esa noche había una parte de mí que no podía evitar preguntarse si había ido demasiado lejos. ¿Realmente había hecho lo correcto? ¿Había sido demasiado duro? Los siguientes días fueron un borrón de mensajes y llamadas que no respondí. No miré las redes sociales porque sabía que estaban llenas de las consecuencias. Había abandonado la celebración del cumpleaños de mi padre. Los había humillado públicamente a él y a Stephanie, su esposa, mi madrastra, que siempre había sentido que intentaba dejarme de lado a favor de su propio mundo perfecto. El chat del grupo familiar estaba lleno de mensajes, pero permanecí en silencio sin estar seguro de si podría enfrentar la confrontación que seguiría. Finalmente recibí un mensaje de mi tía, la única persona que parecía entenderme, preguntándome si estaba bien. No sabía qué decir. Estaba bien, mejor que en años, pero también un poco inseguro. Le dije que necesitaba tiempo. Ella no presionó. Mi padre me llamó a la mañana siguiente. «¿Dónde estás?», preguntó en su tono familiar, el que siempre sonaba como si lo hubiera decepcionado sin importar lo que hiciera. «Estoy en casa», dije que no volvería su silencio. Era todo lo que necesitaba saber. «No puedes irte así como así, ¿sabes?», dijo después de fiestas de cumpleaños y lo que sea que intentaron organizar. El resto de mi familia o bien se alineaba con la visión que mi padre y Stephanie tenían de mí, o fingía que no había pasado nada. Escuché por Vine que mi padre estaba herido, que Stephanie estaba furiosa porque mi hermano y mi hermana estaban decepcionados de mí por hacer una escena, pero nada de eso me molestó. Sabía que había hecho lo correcto para mí. Seguía viviendo mi vida, seguía prosperando, y aunque no estaba exactamente feliz de cortar con todos ellos, sentía una especie de paz que no había conocido en años. No he hablado con nadie de la familia desde ese día. Así que aquí estoy preguntando, ¿soy el imbécil por irme así, por hacer el brindis y cortarlos por completo? ¿Llevé demasiado lejos o estaba justificado finalmente defenderme? Sé que nunca obtendré la aprobación de mi padre. Sé que nunca seré la hija que querías, pero una parte de mí piensa que tal vez finalmente me di cuenta de que no necesito ser tan ridícula. Avísame, ¿me pasé de la raya o esto era muy esperado? Si lo disfrutaste, si quieres escuchar más contenido como este, dale me gusta y suscríbete. No olvides dejar un comentario a continuación y compartir tus opiniones. ¿Crees que fueron demasiado lejos o que las consecuencias fueron completamente justificadas?